apartado del uso de arrays vamos a ver otros ejemplos, ya de una forma muy por encima, porque esos ya son para casos particulares, pero bueno, que veáis que un array no sirve exclusivamente para guardar datos que tienen una representación directa, ¿no? Que sino que pueden tener otras utilidades de cara a sustituir estructuras, pueden representar otros elementos del mundo real mediante alguna codificación. Yo os voy a poner aquí un par de ejemplillos muy sencillos que ni siquiera voy a programarlos, simplemente explicarlos brevemente. Vale, por ejemplo, tenemos que en muchos casos tenemos un switch, que ya lo hemos hecho en algún ejercicio o en algún ejemplo previo del curso, en el que lo que sucedía es que a partir de un número, ¿vale? Teníamos que obtener un dato distinto de otro tipo. Por ejemplo, en el caso de los meses, a partir de un mes de 1 a 12, ¿vale? Si el mes era 1, bueno, pues teníamos la cadena enero. Si el mes era 2, teníamos la cadena febrero. Si era 3, la cadena marzo. Vale, cuando tengo una situación como esa, es decir, que a partir de un número se quiere obtener un dato determinado, vale, eso en vez de un switch muchas veces es mucho más práctico realizarlo con un array o con alguna estructura de las que veremos en el futuro, como pueden ser colecciones o cadenas o demás, vale, puede ser más práctico hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque queda mucho más breve. Fijaos, esto de aquí, este switch, que yo creo que se entiende, que ya lo hemos utilizado, vale, yo lo podría sustituir por una estructura como esta. Fijaos, yo tengo aquí un array de strings, ¿vale? En el cual tengo los meses, o sea, cada posición del array es un mes. En la posición 0 tengo enero, en la posición febrero tengo un 1, en la posición 1 tengo febrero, en la posición 2 tengo marzo, en la posición 3 abril, etcétera, hasta la posición 11. Vale, bueno, pues en vez de coger y hacer un switch para mostrar, como en este caso, que muestra la cadena mes a partir del número que mete el usuario, ¿vale? Aquí el usuario mete un número, lee el número, entonces muestra el mes que es, o sea, convierte de mes numérico a mes textual, ¿vale? Bueno, pues en vez de hacerlo con un macro switch, ¿vale? Puedo hacerlo de esta manera. Evidentemente los meses los tengo que escribir igual, pero de forma mucho más abreviada, ¿no? En un array. Entonces digo, bueno, introduce el número mes y lo que hago es acceder a este array, ¿vale? Cogiendo el número que metió el usuario y restándole 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque el array se indexa en 0. Entonces, claro, si el usuario mete 1, yo quiero obtener enero, pero enero está en la posición 0, entonces de ahí que le reste un 1, pero nada más. Entonces, muchas veces con una operación muy sencillita como una resta, una suma y demás, bueno, pues yo puedo convertir de un valor numérico, yo puedo convertir a un valor de otro tipo, ¿vale? En este caso sería un string que representa pues el número de mes, ¿vale? Es una solución muy típica, tomar arrays para utilizar esto. Sí. Otra solución típica es para, por ejemplo, cuando se está realizando un juego como pueden ser las damas o puede ser el ajedrez, el Otelo, el Go, ¿vale? Bueno, pues representar ese tablero con un array, en este caso un array bidimensional sería, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ver un ejemplo con el ajedrez, en este caso, ¿vale? En el ajedrez lo que podría hacer es codificar cada pieza con un número. Por supuesto, hay muchas soluciones, ojo, voy a coger ahora una sencilla. A cada pieza le doy un valor y además le doy un valor distinto para blancas y para negras. Entonces digo, el peón blanca es 1, para negra 11, el caballo 2, 12, 3, 13, etc. Bueno, pues teniendo esta codificación de esta manera, el juego lo puedo establecer, lo que es el tablero de juego lo puedo establecer con un array de 8×8, que son las casillas que hay en un tablero de ajedrez, y la situación inicial puedo establecerla de esta manera. O sea, donde hay una ficha determinada, pongo su código de ficha. Vale, por ejemplo, aquí estarían las negras al inicio del juego. Donde no hay nada, pongo ceros. ¿Vale? Pongo ceros. ¿Por qué ceros? Bueno, porque yo lo he establecido así. Podría poner -1 también. ¿De acuerdo? O establecer las blancas como positivas y las negras como negativas. También podría. Vale, quiero decir que aquí cada uno codifica como quiere. Pero bueno, esto es un ejemplo. Entonces, si las negras las he codificado a partir del 11 y las blancas a partir del 1, bueno, pues aquí sería la zona de blancas, aquí sería la zona de negras en el inicio del juego y esta zona estaría vacía. ¿Vale? ¿Cómo lo inicializaríamos en Java? Pues mira, así, de esta manera, un tablero todo muy sencillito en el que me establecería todas las posiciones del tablero. ¿Qué significa mover una pieza? Significa hacer un swapping de dos posiciones. Por ejemplo, si esta pieza de aquí, este peón de aquí, lo quiero mover aquí,
o este peón de aquí lo quiero mover aquí, o este caballo de aquí lo quiero mover aquí, pues sería hacer swapping de las distintas posiciones. Aquí vemos el resultado, por ejemplo, el swapping de esta posición con esta, el 0 pasa para aquí y el 2 para aquí. El 0 pasa para aquí y el 1 para aquí, el 0 pasa para aquí y el 11 para aquí. Evidentemente, antes de hacer ese swapping, hay que ver si, ahí es donde se complica el juego, donde si se cumple la regla de movimiento para esa figura. Cada figura tiene sus reglas de movimiento, es decir, yo peón lo puedo mover para aquí, pero este peón que está aquí no lo podría mover aquí, ni lo puedo mover aquí. ¿Vale? Entonces, primero, cuando el usuario, por ejemplo, quiere hacer el movimiento, primero compruebo, ¿se puede hacer ese movimiento? Sí, hago el swap. Bueno, perdón, ¿se puede hacer ese movimiento? Sí, estoy comiendo una pieza, porque estoy comiendo una pieza no tiene sentido hacer el swapping, ya hay que establecer otra cosa. Pero, ¿se puede establecer el movimiento? Sí, no estoy comiendo a nadie. No estoy comiendo a nadie. Bueno, pues entonces hago el swapping. Entonces, se vacía la posición, ¿vale? Se vacía la posición antigua y pasa la pieza a la posición nueva. ¿De acuerdo? Bueno, y eso, claro, luego cada juego, evidentemente, tiene sus reglas. Vale, luego hay otro tipo de juegos que parecen en principio bidimensionales porque es un tablero, como la Oca, ¿vale? Pero realmente no es un bidimensional. La Oca, si os fijáis, realmente es una tira, o sea, es un array unidimensional. Lo que pasa es que está enrollado, tiene forma de espiral, ¿de acuerdo? Pero yo puedo establecer, por ejemplo, un tablero de Oca de esta manera. ¿Vale? La casilla 0 es inicio, 1, donde hay ocas, donde hay puentes y demás, de forma que pueden jugar varios jugadores y dependiendo de dónde caigan, bueno, pues establecer reglas. Pues si hay puente, de puente a puente y tiro porque me lleva a la corriente, ¿vale? Entonces se avanza al siguiente puente, ¿vale? O al anterior, eso ya como queráis. O de oca a oca y tiro porque me toca, vale, pues entonces se establece. Incluso se podría hacer una codificación un poquito más compleja. Pongo aquí oca y aquí a continuación pongo la siguiente casilla donde tiene que ir, el siguiente índice, con lo cual incluso me facilitaría la tarea del juego, ¿vale? Bueno, pues ya sería un poco como lo quiero hacer, ¿vale? Y también en juegos como Tetris, son arrays. Lo que pasa es que el Tetris es un array que es dinámico, se está moviendo. Entonces simplemente estoy desplazando las piezas poco a poco. Aquí tenéis un ejemplo, aquí os he puesto un vídeo que a mí me parece muy clarito, muy, muy bien hecho, de cómo se podría establecer un Tetris y además está explicado desde el punto de vista de los arrays, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto se podría quedar gestionado todo el tema del uso de arrays, ya no solo simplemente para guardar datos, sino para representar otras estructuras del mundo real. Y ya para acabar con los arrays, simplemente comentar un par de clases que no vamos a utilizar. No vamos a utilizar porque son clases que, digamos, nos facilitan un poco la labor, pero tienen funciones de más alto nivel. Las usaremos, pero más adelante. Entonces, en un primer uso de arrays, no quiero que nos metamos con estas clases. ¿Por qué las menciono? Las menciono porque muchas veces, sobre todo cuando se empieza a usar arrays, estáis pensando en objetos, constructores y demás, y hacéis cosas como estas. Y esto no hay que hacerlo. ¿Vale? Así no se declara un array y así no se instancia un array. ¿Vale? Olvidaos por ahora de las clases arrays y de la clase array. Ya las veremos, ya las usaremos porque de verdad que son súper prácticas y tienen un montón de utilidades maravillosas que, bueno, veremos pero cuando tengamos dominado un poquillo más este tema. ¿De acuerdo?